los reinos espirituales del renacimiento budista. Cada ser renace después de morir. Y no solo renace como ser humano. También hay otros estados de conciencia, llamados reinos, o mundos superiores e inferiores, según el budismo. El ser humano está sujeto al samsara, la rueda de reencarnaciones, generada por el karma. Y tiene la oportunidad en esta vida, de poder renacer, en reinos superiores. O mejor aún, alcanzar la iluminación. El estado búdico. Y así, poder salir del samsara. Para ello, es esencial comprender cómo funcionan los reinos espirituales. El concepto de los 10 reinos espirituales, o 10 mundos, forma parte de la creencia budista, de que existen 10 condiciones en la vida, a los que los sentimientos están sujetos, y que experimentan en cada momento. 10 planos existenciales diferentes, en los que se pueden hacer, en cada vida. O estados de la mente, que pueden intercambiarse, debido a influencias internas y externas. Los 10 mundos consisten en 4 reinos superiores y 6 reinos inferiores, o 4 reinos nobles y 6 reinos del samsara. Cada ser va generando a lo largo de su vida un karma específico, y en el momento de morir renacerá en un reino en concreto. Un estado de conciencia, en función del karma que ha acumulado, en la vida pasada. Así pues, estos estados de conciencia, o reinos espirituales, dependen del karma, de cada ser. Y aparecen en sus vidas, como respuesta a sus motivaciones, sus acciones, y su entorno. Los 4 estados nobles, son: aprendizaje, comprensión, bodhisattva y budeidad. Estos mundos se desarrollan a través de la búsqueda, descubriendo y aspirando a ellos. Es decir, se caracterizan por la creencia de que los humanos necesitan hacer un esfuerzo para llegar a ellos, a partir de sus vidas. Aprendizaje es la condición en la cual un ser busca alguna habilidad, verdad última, o automejora, a través de las enseñanzas de los demás. Para acceder a este estado, el que experimenta, debe primero desarrollar la sabiduría de la naturaleza de las cosas, libre de ilusiones y desilusiones. Este estado se caracteriza por buscar la verdad, a través de fuentes externas, como textos y personas. Comprensión. La realización es el estado en el cual se descubre una verdad parcial, a través de las propias observaciones, esfuerzos, concentración y meditación personal. Normalmente, para acceder a este estado, el que experimenta debe haber comprendido que las fuentes de sabiduría externas son inferiores a las internas, como su mente. Se caracteriza por buscar la verdad y la comprensión a través de una percepción interna. Los 2 estados anteriores se conocen en conjunto como los 2 vehículos. Incluso, aunque se basan en el deseo de incrementar la sabiduría, el ego está presente y condiciona. Bodhisattva. En el estado de Bodhisattva, la persona no solo aspira a la iluminación personal,
sino también busca la liberación del sufrimiento de los demás, a través de acciones altruistas y compasivas, como la ayuda desinteresada a los demás. Este estado se caracteriza, porque el sentimiento de felicidad que da el hecho de ayudar a los demás, es superior, al de la felicidad que uno consigue para sí mismo. Budeidad. Es el más alto, de los 10 mundos. Es la condición de pura e indestructible felicidad, que no depende, de las circunstancias personales. El que lo experimenta, está totalmente libre de toda desilusión, sufrimiento, y miedo. Es la condición de la libertad perfecta y absoluta, caracterizada por sensatez ilimitada, coraje, compasión, y fuerza vital. Este estado, es realmente complicado de describir. Y se obtiene únicamente, a través de la percepción directa e interna, de la realización. La budeidad, se caracteriza porque no permite caer en estados inferiores, debido a causas externas. Y porque no confía en lo externo, para conseguir la felicidad. Los 6 reinos inferiores, o reinos del samsara, o reinos de existencia, se dividen, en 3 reinos inferiores. El infierno, los narakas, el hambre, los pretas, y el reino animal. 3 reinos superiores. Los humanos, los asuras, y los devas. La mayoría de los seres, pasan la mayor parte de su tiempo, moviéndose entre estas 6 condiciones de vida. Del infierno, al paraíso. Gobernados por sus reacciones, a las influencias externas. Y por tanto, muy vulnerables a cualquiera de los 6 reinos del samsara. De hecho, su identidad en la realidad mundana, está basada en factores externos. Los reinos inferiores, se diferencian de los superiores, simplemente por el grado de sufrimiento. No porque un reino, sea mejor que otro. Infierno. Los narakas. Es la condición, en que un ser experimenta el máximo sufrimiento, de todos los demás reinos de existencia. Es un sufrimiento infernal. Estos seres, sufren las 24 horas del día, y muy intensamente. Y esto, les impide hacer la práctica espiritual. Es la agresión claustrofóbica total, donde uno percibe la carencia total de libertad en sus acciones, al tener una energía física y mental, mínima. El ser, siente estar atrapado por sus circunstancias, y está dominado por la ira frustrada, y la urgencia de destruir, y autodestruirse. En este estado, a pesar de que los narakas son muy inteligentes, no pueden realizar la práctica espiritual, debido al intenso sufrimiento que experimentan. Que les impide pensar con claridad. Deberán reencarnar, en el reino humano. Hambre. Los pretas. Es la condición en que se experimenta mucho sufrimiento, pero no tanto como los narakas. Esta condición, está caracterizada por el sufrimiento de hambre, y sed. Es el deseo insaciable, de la posesión que gobierna el resto de acciones. El ser está atormentado, por la poca habilidad, y la lentitud existente, para conseguir los objetivos. Incluso, cuando consigue satisfacer sus deseos.
En este estado, a pesar de que los pretas son muy inteligentes también, y pueden comprender el Dharma, tampoco tienen suficiente capacidad para la práctica espiritual, debido a su intenso sufrimiento. Deberán reencarnar en el reino humano. Animales. El ser renace como un animal. Es la condición en la cual un ser es gobernado por su instinto. No tiene ningún sentido de moralidad, y vive únicamente para sobrevivir y vivir el presente. Los seres de este reino tienen mucho sufrimiento. Miedo a la aniquilación, a ser devorados, o maltratados por otros seres, etc. Pero tienen menos sufrimiento que los narakas y los pretas. En este estado, el ser no dudará en realizar cualquier tipo de actos para conseguir algo personal. Hay una total ausencia de buen juicio y razón. Los animales no pueden comprender el Dharma al no tener desarrollada la mente pensante. No tienen suficiente capacidad para la práctica espiritual. Deberán reencarnar en el reino humano. Los humanos. El reino humano, o idealismo de las pasiones, es un estado en el cual la capacidad para diferenciar y la mente pensante están desarrolladas. Se caracteriza por la ambición pasional por ideales abstractos y modelos de rol. Y es única entre los estados inferiores, ya que sabe de su potencial, y tiene la motivación suficiente como para superar el sufrimiento. Los seres humanos estamos en la mejor condición de los 6 tipos de estados del samsara para la oportunidad de la práctica espiritual. El sufrimiento no es tan intenso como en los narakas, los pretas y los animales, que nos impida la práctica espiritual. Ni tan sutil como en los asuras y los devas, que no nos permita darnos cuenta. Por este motivo, podemos tomar conciencia del sufrimiento que experimentamos y poder transformarlo. En este estado, el ser sí tiene la capacidad para lograr el estado de budeidad, así como lograr trascender el sufrimiento. Los asuras son los devas, dioses, que fueron expulsados. Los asuras tienen mucha envidia de los devas. Siempre están enojados. En un estado en el cual son dominados por su ego, la competitividad, la arrogancia, la ira y la necesidad de ser superior en todas las cosas. Hacen muchas guerras con los devas para tratar de conquistarles. Los asuras son esclavos de sus desilusiones, viéndose más importantes y superiores que los demás. Este estado se caracteriza por ver a los demás seres como amenazas potenciales. El resto de experiencias en este estado son bastante placenteras, comparadas con el estado humano. Este reino no es mejor o superior que el reino humano. Simplemente, los asuras experimentan menos sufrimiento que los humanos. O el sufrimiento es más sutil. En este estado, los asuras tampoco tienen suficiente capacidad para lograr la budeidad. Deberán reencarnar en el reino humano.
los devas. Es el reino de los dioses. Es la condición de placer total. Cuando los deseos han sido superados por las experiencias de una vida corta pero intensa, en sentimientos de disfrute. Este estado se caracteriza por no sentir emociones negativas y ser menos vulnerable a influencias externas que los estados inferiores a él. A diferencia de la verdadera felicidad conseguida con la budeidad, este estado se caracteriza por un gran placer sensorial temporal. Los devas solo buscan disfrutes y satisfacer sus placeres sensoriales. Este reino no es mejor o superior al reino humano. Simplemente, los devas experimentan menos sufrimiento. Hay un sufrimiento tan sutil que no lo pueden identificar. Y debido a que tienen todo lo que desean, y a la gran distracción que experimentan, nunca se ponen a reflexionar sobre toda la insatisfacción que existe en su vida. No son conscientes del sufrimiento. Los devas están en la cúspide de los reinos del samsara, no porque sean más espirituales, sino porque experimentan un sufrimiento más sutil. Al no experimentar apenas sufrimiento, los devas no son conscientes del sufrimiento. Y por tanto, no tienen la capacidad para lograr la budeidad. Y debido a que experimentan un intenso placer sensorial, inevitablemente descenderán a un mundo inferior, una vez que esta felicidad basada en el placer sensorial temporal desaparezca. Un deva renacerá en un mundo inferior. El reino de los devas no es mejor o superior al de los humanos. Y este no es mejor o superior al de los animales. La diferencia entre un estado del otro es simplemente el grado de sufrimiento y la capacidad para lograr la iluminación, la budeidad. El reino humano es el único de los reinos del samsara que tiene todas las capacidades para lograr la budeidad. Cada uno de los 10 estados posee a su vez los mismos 10 estados. Cada uno de ellos tiene el potencial suficiente para revelar y dar paso a cualquiera de los demás en cualquier momento. Muchas corrientes del budismo creen que según se practica el budismo, hace que el estado de budeidad se vaya siendo predominante en sus vidas, ya que sus actos son una especie de filtro que revela los aspectos positivos de los otros 9. Los estados o reinos se denominan igual que los planos de existencia. La forma de pasar de uno a otro es a través del renacimiento en la próxima vida. Nacer en otro estado tras la muerte. Todo ello está a su vez gobernado por el karma. Nuestra vida en este planeta es simplemente para mejorar nuestra condición personal y desligarnos del ciclo continuo de los renacimientos que nos impone el karma. La rueda de la vida está compuesta de 4 círculos concéntricos y muestra las causas reales del sufrimiento. No de una forma pesimista, sino ofreciendo la posibilidad de redención a nuestra efímera existencia. El círculo central, en su nivel más bajo, representa a 3 animales enlazados en un ciclo sin fin. Un cerdo, una serpiente y un gallo. Cada uno surgiendo del otro a modo de danza macabra. Estos 3 animales son los símbolos de los llamados los 3 venenos.
porque son la fuente de nuestros males, que nos corroen por dentro. El gallo, del que nace la serpiente, representa la codicia, la avaricia, la vanidad, o la lujuria, junto con la sensación posterior de culpa, miedo, o pánico, cuando surge una contrariedad, o se produce una pérdida. La serpiente representa la natural tendencia a la agresión. Nuestro instinto íntimo de egoísmo. Cuando no conseguimos lo que deseamos, o vemos amenazado algún bien que nos pertenece, por naturaleza, reaccionamos agresivamente. Estas situaciones, en principio desfavorables, nos brindan una excelente oportunidad para ejercitarnos en el autocontrol y en la práctica de la compasión. De la boca de la serpiente surge el cerdo, la ignorancia, con unas orejas tan grandes que le ciegan los ojos. Y así, apenas puede conocer qué ocurre a su alrededor. De la misma manera, nuestra perspectiva de la vida puede estar tan estrechamente influida por los factores culturales y sociales de nuestro entorno, que perdemos de vista nuestra condición esencial de ser, impidiéndonos cualquier acercamiento a la toma de conciencia. Resumiendo, nuestros esfuerzos por satisfacer deseos frustrados están simbolizados por el gallo. Y lo hacen por medio de la agresión, la serpiente, haciéndonos insensibles e ignorantes, el cerdo. Esta ignorancia nos empuja hacia el egoísmo. Y así, renace de nuevo el gallo, condenándonos al ciclo imparable de la rueda del samsara. Nuestras vidas se hallan dominadas, esencialmente por dos fuerzas contradictorias. El impulso interior que nos mueve a adquirir nuevos niveles de conciencia, y el peso mortal de nuestra ignorancia, que nos empuja hacia horizontes mucho más limitados. Nuestra tarea, para trabajar en la senda del espíritu, tiene que consistir en permitir a estas fuerzas naturales interiores llevarnos hacia adelante y desatarnos de la ignorancia. Este impulso interior no es otro que el que nos mueve hacia el estado de Buda, de budeidad, que está latente dentro de cada uno de nosotros, oculto por la ignorancia. Más hacia el exterior, encontramos otro círculo, dividido en 6 porciones, cada una de las cuales representa un nivel de existencia condicionada. Y se llama así, condicionada, porque es consecuencia de nuestras propias acciones, a través del karma. Estos niveles de existencia condicionada, son los 6 reinos inferiores, o reinos del samsara. Infierno, hambre, animales, humanos, pretas, y los devas. El círculo más exterior está dividido en 12 partes, cada una correspondiente a una etapa del ciclo de causa y efecto, que mantiene al ser atrapado entre los 6 reinos periódicos, anteriormente comentados.